Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Campus Odontológico Podcast. Yo soy Gaby. Y yo soy Mara. ¿Cómo estás, amiga? Bien, amiga, aquí muy contenta porque estamos recibiendo otra vez a todos los que nos están viendo por acá por nuestro canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse y si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, también recuerden que nos pueden seguir por allí. Como siempre, también invitarlos a que nos sigan en nuestro Instagram, @campus.odontológico, y a que revisen todo lo que tenemos para ustedes en nuestra página web, www.campusodontológico.com. Bueno, dicho esto, queremos entonces dar inicio al tema de hoy. Y es un tema, siguiendo un poquito la línea, pues, de los manejos odontológicos de pacientes con distintas enfermedades sistémicas. Hoy queremos hablarles de, más allá de una enfermedad sistémica, de una manifestación que puede presentarse en diferentes enfermedades sistémicas, como lo es la serostomía. Exactamente. También queríamos mencionarle y darle gracias a todos los que nos siguen y a todos sus comentarios. Si tienen algún comentario, por favor, escríbanos, que nos encanta responderles porque estos podcasts son para todos ustedes. Como dijo Gaby, vamos a hablar sobre serostomía. Y la serostomía se define como una sensación subjetiva de boca seca, en palabras sencillas. Va a ser secundaria a hiposecreción salival. Y esto, como la misma palabra lo dice, es disminución objetiva del flujo salival. Entonces, se conocen dos causas, o fisiopatológicamente, dos explicaciones para serostomía. Una de ellas es alteración en el parénquima glandular, y es con enfermedades que cursan con destrucción de ese parénquima de las glándulas salivales. Y por ende hay disminución en la producción de saliva. Esto va a ser y se va a presentar en enfermedades inflamatorias, en pacientes con enfermedades como el VIH, el virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis C, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr. También muy importante, y una de las causas más evidentes de serostomía, que es el síndrome de Sjögren, y otras enfermedades autoinmunes que también pueden producir serostomía, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves y otras enfermedades autoinmunes. También infecciones como tuberculosis, sarcoidosis, actinomicosis pueden alterar el parénquima glandular. Y enfermedades genéticas como la displasia ectodermal, eso también puede producir alteración glandular. Además, otra muy importante, amiga, que es la radioterapia en cabeza y cuello, y si hay combinación con resección glandular parciales o completas. Y un dato importante que te voy a dar ahí es, sabes que una dosis de radioterapia que es superior a 26 centígrados en el área parotidia es un factor ya predisponente para serostomía y caries. ¿Qué tal eso? Hay que estar súper pendiente. Ahora, la segunda causa de serostomía es la alteración funcional, que va a estar dado por cambios bioquímicos que van a estar producidos por fármacos. ¿Okay? Por fármacos o por tabaquismo o por deshidratación. Y en este caso, hay muchos fármacos que pueden producir serostomía. Vamos a mencionarles algunos, pero este cuadro informativo va a estar disponible en nuestra página web, en la sección de descargas, en campusodontológico.com, para que puedan tenerlo a la mano y estar siempre al día con estas cosas, ¿ok? Por ejemplo, agentes anticolinérgicos como la atropina, agentes diuréticos, que la mayoría de los pacientes que toma diuréticos toma alguno de estos, la hidroclorotiazida o la furosemida. Antihipertensivos muy conocidos como el captopril, el enalapril, el lisinopril. Antidepresivos y antipsicóticos, no solo antidepresivos tricíclicos como la militritilina, sino también
citalopram, fluoxetina, muy pendientes en los pacientes que están medicados con antidepresivos. Otros medicamentos importantes como el bupropión, que se usa también en el manejo del tabaquismo. Agentes ansiolíticos como el diazepam, el triazolam, el alprazolam, relajantes musculares, analgésicos como la codeína, el tramadol, incluso se está hablando también de AINES, los AINES pudieran también inducir serostomía, como el ibuprofeno, el naproxeno, los antihistamínicos, como ejemplo loratadina, y otros medicamentos. Ingresen en la página, en la sección descargas, entonces, para tener acceso a esta lista y poderla, entonces, tener con más detalle. Ahora, amiga, que esta serostomía que ya explicamos qué es, pero necesitamos saber qué produce, cuáles son los síntomas, cuál es la clínica. Exacto, a pesar de que la serostomía como tal es quizás un síntoma de otra enfermedad, la serostomía a su vez puede producir otras cosas, como lo es la odinofagia o esa inflamación o molestia al tragar o al consumir alimentos, la disfagia también, halitosis, disgeusia, también puede provocar disartria, que es esa dificultad al hablar o al articular palabras, y mucha sensación de ardor en la boca, pues obviamente va a ser bastante doloroso y bastante incómodo para los pacientes. Al examen físico, o mejor dicho, al examen clínico también va a destacar esa presencia de quelitis angular, las comisuras, esa lengua despapilada, la alta presencia de caries dental, candidiasis oral también a repetición y sobre todo en pacientes portadores de prótesis hay una mala adaptación de estas prótesis, con ulceraciones frecuentes. Estas tres últimas, la caries, la candidiasis y la mala adaptación de las prótesis con las ulceraciones son las consideradas complicaciones ya como que a largo plazo, es decir, bueno, cuando por alguna razón no se ha podido tratar la serostomía y bueno, cada vez los pacientes se complican más. Es muy importante tratarla, educar a los pacientes sobre las consecuencias de la misma para prevenir eso, la aparición de la caries. Porque la caries nos va a dar lamentablemente una consecuencia que es la pérdida dentaria o infección o pues algo también igual de incómodo que es el dolor. Entonces, recordar que la serostomía está muy relacionada con el alto riesgo a caries y que el objetivo del tratamiento va a ser aliviar los síntomas, limitar en la medida de lo posible las lesiones resultantes de la serostomía. Hay distintas medidas para tratamiento de los pacientes, que las vamos a ir conversando un poquito, entre ellas, por ejemplo, el uso de la saliva artificial o sustitutos de la saliva, o también existen algunos productos como gomas de mascar especiales o geles o quizás un spray también como para mantener la boca humedecida, o cialogogos que van a ser fármacos también para estimular esta producción salival. Hay otras terapias de las cuales pues vamos a conversar también más adelante como la electroestimulación y siempre, siempre, siempre que no se nos olvide prevenir y tratar la caries dental. Y ya entrando en esto de caries y la prevención directa de caries, tenemos, por supuesto, que hablar un poco del flúor, muy resumidamente, porque pues, es un tema bastante amplio, pero queríamos mencionarle que existen diversas recomendaciones para los pacientes con serostomía, y esto va a depender también del riesgo a caries de cada paciente. Y esto es importante que lo evaluemos en el examen que le hagamos a nuestros pacientes, ver su riesgo a caries, ya que pacientes con un alto riesgo a caries se pueden beneficiar de tratamientos como las pastas con alto contenido de flúor, como el Prevident de nuestros amigos de Colgate, que es 1.1% de fluoruro de sodio. Esto se utiliza 2 veces al día. Y ya en casos tal vez un poco más severos de serostomía, donde ya vemos que el paciente además le cuesta mantener una buena higiene y le cuesta esa remoción de la placa, podemos indicar entonces enjuagues con contenido de 2.2% o 3% de flúor, o las cubetas, que son una buena manera de prevenir caries en los pacientes que llevan radioterapia en cabeza y cuello, que son cubetas de fluoruro de sodio
al 1% cada 2 días por 2 semanas, y aplicaciones de barniz de fluoruro estañoso al 0,4% 2 veces al día por una semana. Y estas cosas, recordar que el seguimiento es súper importante, el seguimiento de cómo el paciente está llevando a cabo su higiene. Estos pacientes también sus limpiezas preventivas y el seguimiento de que cómo este flúor está ayudando al paciente a prevenir la caries. Es verdad, amiga, eso es súper importante. Y bueno, también intentar en la medida de lo posible que utilicen esos sustitutos o adyuvantes de la saliva o de la producción de la saliva, ya sea mediante gomas de mascar o algunos caramelos especiales, por supuesto sin azúcar. El uso del xilitol, por ejemplo, que también va a estimular un poquito allí la producción salival. Geles o enjuagues también, como decía, también puede ser en forma de spray. O está lo que se conoce pues realmente como la saliva artificial. Hay diferentes marcas, va a depender de cada país en el que se encuentren, las marcas disponibles en el mercado, pero para mencionar algunas de ellas, por ejemplo, tenemos el Bucalzone, el Bucohydrat, el Biotene, el Myosteer, Mouth Coat, el Oral Balance, Salivart, entre muchas otras. La idea es, bueno, tratar de buscar opciones pues a nivel del mercado y darle como que esa indicación a nuestros pacientes, como les decía Mara, pues siempre ese seguimiento, ¿no? Correcto, amiga. Y ¿Qué otra cosita consideras tú que debería también tomarse para los pacientes? bueno, tú querías mencionarle algo sobre el ácido cítrico que me parece súper Lo podemos decir importante de una vez, también. ¿verdad que sí? Puedo aprovechar de decirlo de una vez. Que muchas veces cuando hablamos de producción de saliva, ¿en qué pensamos? Siempre pensamos en jugo de limón, pensamos en un limón, en algo cítrico, ¿verdad? Y Claro, ¿qué pasa? Recordemos que los pacientes con serostomía tienen alto riesgo a caries. Entonces, el limón, o mejor dicho, los ácidos cítricos van a precisamente desmineralizar o van a actuar sobre el tejido del esmalte, provocando esa desmineralización y haciendo más factible todavía ese proceso de caries. Entonces, es lo que no queremos, es lo que menos queremos. Entonces, aunque sea quizás la opción más lógica que pensemos, bueno, queremos y nos imaginamos un jugo de limón y ya estamos salivando, pues no, más bien vámonos un poquito más hacia gomas de mascar o dulces o caramelos sin azúcar, siempre, por favor, para estimular ese proceso o esa producción de saliva. claro, porque en este caso, en vez de ayudar, estaríamos contribuyendo al problema, ¿cierto? Claro, tal cual, es verdad. Y te quería mencionar también sobre nuevas terapias y nuevos tratamientos que se están probando, como el oxígeno hiperbárico. Bueno, no es tan nuevo, pero pues en el caso de la serostomía sí es más reciente los estudios. El oxígeno hiperbárico es esta terapia donde el paciente entra en una cámara y recibe oxígeno al 100%, y ese oxígeno extra que es transportado por el plasma va a tener muchos efectos, la mayoría beneficiosos, como la estimulación de la angiogénesis y de la vascularización, y esto va a ayudar mucho a la regeneración de los tejidos, y en este caso de las glándulas. La acupuntura, que también pues es de la medicina tradicional china, que son pequeñas agujitas que se colocan en sitios específicos para hacer estimulación nerviosa. También se está utilizando como ayuda para casos de serostomía, y la electroestimulación, que son aparatos que mandan una corriente eléctrica directa en la glándula para estimular ese músculo. Estas nuevas tendencias, nuevas terapias necesitan más estudios para comprobar que realmente los resultados son Favorables. buenos y sí, favorables para los pacientes, pero a mí me encantan estas cosas de las nuevas tendencias, Sí, y soy muy pro de estas cosas. y eso, que está perfecto porque es bueno estar como enterado de eso, de los últimos estudios, de las últimas terapias, perfecto.
Pues nada, además o adicional a esas terapias están los cialogogos, los famosos cialogogos, esos Súper fármacos conocido. que van a hacer precisamente eso, ayudar a aumentar ese flujo salival. Los cialogogos van a ser fármacos agonistas muscarínicos. Podemos mencionarles estos dos, la pilocarpina y la cevimelina. Cuando hablamos de la pilocarpina, se encuentra disponible, o sea, la presentación es de tabletas de 5 miligramos y su dosificación es administrar de 5 a 10 miligramos cada 8 horas. Ojo aquí, hay una cierta cantidad de efectos adversos y que es importante pues que lo consideremos antes de indicarlos, porque el 30% de los pacientes pueden presentar sudoración, aumento de la frecuencia urinaria, pueden presentar diarrea, pueden presentar broncoespasmos, hipotensión y bradicardia. Y dado su efecto colinérgico, también va a estar contraindicado en pacientes con asma, EPOC, insuficiencia cardíaca, epilepsia, hipertiroidismo, glaucoma, úlcera gástrica y Parkinson. Entonces, son distintos detalles que, al igual que el uso de la cevimelina, nosotros como odontólogos tenemos que hacer siempre la interconsulta con el médico tratante antes de indicar alguno de estos cialogogos. Está perfectamente que lo podemos pues, indicar o que lo podemos utilizar, pero yendo un poquito más allá, ¿no? Y sabiendo como que cuál es el contexto que tiene el paciente, también el resto de medicamentos que esté tomando, a lo mejor su condición sistémica, etcétera, todos sus antecedentes, es bueno que hagamos la interconsulta, porque eso también nos ayuda pues a ser parte como que de ese equipo multidisciplinario del personal de salud que siempre comentamos, ¿no? Que la boca no está aislada del cuerpo. Claro que sí. Y con respecto a la cevimelina, pues va a ser también un agonista colinérgico que va a tener efectos receptores en los receptores muscarínicos y ha demostrado ser efectivo en pacientes con síndrome de Sjögren, presentando una mejoría sintomática de más del 50% de los pacientes. Y aquí hay un detalle importante, la tasa de abandono por efectos adversos va a ser más baja que el de la pilocarpina, ya que los efectos adversos es 20% versus el 30% que eran los del otro medicamento, ¿no? El de la pilocarpina. En este caso, la cevimelina se presenta en tabletas de 30 miligramos y se administra cada 8 horas. Por ejemplo, amiga, si quisiéramos hacer la interconsulta con el médico tratante, ¿qué deberíamos colocarle así en la indicación o qué le deberíamos decir al médico? Por ejemplo, consultarle al médico, decir, paciente de tal edad, masculino, femenino, que presenta serostomía, presenta alto riesgo a caries y quisiéramos recomendación y valoración con respecto a la utilización de cialogogos, como, y anotas el que esté disponible o el que piensas que puede ser más apropiado para tu paciente. Estos son los únicos dos cialogogos que están, por ejemplo, en Estados Unidos, que están aprobados por la FDA. Y pues nunca me ha tocado mandarlo, pero lo que pareciera ser es que la cevimelina es un poco menos, tiene menos efectos secundarios que la pilocarpina, ¿no? Exacto. Por eso es Sí. tan importante lo que mencionaste de consultar con el médico, porque pues, en vista de todos esos efectos secundarios, no queremos tampoco crear un problema extra para el paciente. Claro, ¿Correcto? que ya de por sí está, bueno, comprometido y de por sí es un paciente incómodo, etcétera, bueno, que su tratamiento es un poquito complejo, entonces, bueno, hagámosle las cosas un poquito más sencillas. Y hablando de eso está el tema de la caries, ¿no? Sí, y recuérdense que les habíamos mencionado que la radioterapia de cabeza y cuello es un factor bien importante para el desarrollo de serostomía y por lo tanto de caries. Muchas veces estos pacientes se les tiene que dar el tratamiento más conservador posible, sobre todo si están durante su fase de radioterapia y también pues después. Entonces, si podemos evitarle extracciones, tratamientos de conducto, todos estos tratamientos más invasivos, esto pues el paciente se va a beneficiar mucho de eso. Y una de las cosas que benefician el control de caries y que es un tema en sí a desarrollar
solo son agentes remineralizantes. Les traemos dos de ejemplo, como lo es la pasta MI, que es el compuesto Recaldent, que es caseína con fosfato de calcio, un fosfopéptido amorfo. ¿Qué tal ese nombre? Y que bueno, vamos a dejarlo en pasta MI. Pasta MI, más fácil. Y bueno, que lo que hace básicamente esta pasta es que remineraliza áreas de caries y, bueno, no caries avanzadas obviamente, pero sí caries incipientes puede detener esa progresión. Y otra cosa otro remineralizante que es el fluoruro de amino de plata, que en algunos países es legal, en otros países no, revisen sus legislaciones. Y este es un compuesto que obviamente, como el nombre lo dice, tiene plata y lo que permite es detener esa caries que se está formando, incluso cuando ya estructura, cuando hay dentina, cuando ya está blanda, esto se coloca en esa zona y detiene con el efecto antibacteriano de la plata, detiene la progresión de la caries. Y lo que hay que tener en cuenta es que mancha bastante y los sitios o los dientes, sobre todo esto se usa en las zonas cervicales para caries cervicales, que son muy frecuentes y vale la pena mencionar en los pacientes con serostomía, las caries cervicales son las más frecuentes. Se colorean de color negro, se ponen de color negro. También la aplicación puede ser un poco engorrosa porque mancha bastante. Eso con respecto al fluoruro de amino de plata. Ahora, hay medidas importantes generales, ¿verdad, amiga? Con respecto a la serostomía. Hablamos del manejo, digamos, más farmacológico, de la parte de nosotros más activa, de odontólogos, pero ¿cuáles son esas medidas generales? Aquí, como esas medidas que puede hacer el paciente en su casa, normal, sencillas, y que pueden ayudarlo pues a mejorar también su calidad de vida. Primero, no fumar. Nadie debería fumar, empezando por ahí. Pero los pacientes que sufran de serostomía, pues con más razón, ni tampoco consumir alcohol. Bueno, esto es irritante, etcétera, de la mucosa bucal y pues no deberían hacer ninguno de estos dos indicaciones que estamos comentando. Ser muy aplicado con la higiene bucal, utilizar pasta dental fluorada, utilizar enjuague bucal con antimicrobianos, ya sea pues que le indique su odontólogo tratante algo con clorhexidina, algo con cloruro de acetilpiridino, que también está muy en boga actualmente, pero tratar de utilizar enjuague bucal con antimicrobianos. Mantener su control periódico, agendar su cita con el odontólogo pues regularmente. Algo que se puede realizar de manera también sencilla es en las noches utilizar un humidificador y eso le ayuda a mantener también permeables las vías aéreas. De rutina masticar chicles o consumir dulces sin azúcar para estimular la salivación, y aquí era donde también hacer el comentario de no pensar que porque vas a estar ingiriendo jugos cítricos a cada rato o agarrando un limón o agarrando una naranja o algo, eso te va a ayudar. Más bien, evitarlo. Si sufres de serostomía, evitarlo porque, bueno, recuerda todo lo que ya hemos comentado. Por el contrario, hidrátate mucho. Más allá de eso, pues hidrátate, si aparte de todo el tema de la saliva artificial, etcétera, todo, consumir o ingerir mucha agua. Al menos unos 2 litros de agua al día, divididos, por supuesto, en pequeños sorbos, te ayuda a mantenerte hidratado y pues como a calmar un poco esa sensación tan incómoda y desagradable que tienen los pacientes con serostomía. Yo creo que entonces ya les dimos como que todas las pautas, ¿verdad? Tienen bastantes tips ahí. Recuerden que vamos a estar compartiendo artículos en la zona de descargas de la página web. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, dejen los comentarios, coméntenos si han tenido pacientes con serostomía. Probablemente sí, probablemente tengan pacientes que toman estos medicamentos. Investiguen, a ver, hay caries cervicales, hay placa acumulada cervical.
sean bien agudos en ese examen clínico a los pacientes. Y esto ha sido todo, esperamos que les haya sido de agrado y útil en su desarrollo como estudiante y profesional. Nos vemos en una próxima. Buenísimo. Chao. Bye, bye.